Hoy afrontamos diversos temas sobre los enigmas del origen del universo y la formación de la materia. Se tratan también los temas de la ciencia y de la revelación, así como las huellas de Dios en la vida y en la creación. Hoy nuestro invitado es Manuel Alcalde, durante 35 años profesor de la Escuela Superior de Ingeniería, y no es la primera vez que nos acompaña en nuestro programa. Ya lo hizo hablándonos de las huellas de Dios y también con motivo del centenario de Darwin. Hoy bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias. En esas huellas de Dios usted nos hablaba del agua, pero nos quedan todavía muchas huellas por descubrir. ¿De cuál podemos hablar hoy? Para mí el agua es la huella fundamental, por eso le llamo la firma de Dios, ¿eh? Como si Dios, al terminar la creación, dijera, voy a firmar mi obra, como hacen los pintores, ¿no? Y entonces se inventó el agua, ¿eh? Una manera de decirlo, ¿no? Y hay muchas huellas, ¿eh? Esa, digamos, que podría ser una huella en la química, por decirlo así, ¿no? Pero hay huellas en la física, cómo se formó la materia, cómo se formó el universo, ¿eh? O en la biología, cómo surge la vida, o cómo surge el hombre, ¿eh? ¿De dónde sale la inteligencia? Pero hay huellas en las matemáticas, por ejemplo, el número phi, los fractales, hay huellas en la historia, hay huellas en la geografía. ¿Por qué Jesús bajó a bautizarse al Jordán? Detrás de todo esto hay huellas que son interesantísimas de estudiar. Profesor, ¿cómo nos explicaría la formación de la materia, el origen del universo? Bueno, pero te voy a decir una cosa. Gracias a la teoría del Big Bang, que por cierto, la teoría esta se la inventó un sacerdote belga, Georges Lemaitre, y no sé si porque sonaba a Génesis o porque era cura, muchos investigadores de aquella época y muchos científicos les rechinaban lo del Big Bang, porque decían que sonaba demasiado a Génesis. Es decir, que este hombre dio razones científicas para lo que nosotros ya sabíamos. Losada, que es profesor insigne, premio Príncipe de Asturias y que ha pasado por vuestro programa también, diría, porque él lo dice mucho, la diferencia entre saber y creer. Nosotros eso ya lo creíamos, que existía el principio del universo. Gracias a la teoría del Big Bang sabemos que hubo un principio en el universo. Esto nos rechinó a mucha gente, incluso al mismo maestro de Georges Lemaitre, que era Eddington, pues al principio le costaba mucho trabajo aceptar porque sonaba demasiado a Génesis. Einstein también conoció la teoría y al principio tampoco le gustó. Los dos luego se pusieron de favor de Lemaitre, y entonces ya lo aceptaron. Einstein llegó a decir que la teoría del Big Bang le parecía la más creíble y bella de todas las posibles del origen del universo. ¿Podemos decir, profesor, que conocemos todo del universo o queda aún mucho por conocer? Queda mucho por resolver. Las huellas de Dios son enigmas para la ciencia. Es decir, este término yo lo he utilizado para expresar aquellas cosas que la ciencia encuentra y no sabe explicar. Entonces, para explicarla recurre al azar, ¿no? Esto ha sido por azar, o recurre a excepciones, no, esto es que es una excepción. El agua es una huella formidable porque es excepcional, es excepcional. Sin agua no hay vida, está en relación el agua con la vida, es decir, es algo extraordinario. Entonces, bueno, pues así se forma la materia, con una explosión, el Big Bang, estallido inicial, que cuando se forma al principio, cuando se forma la materia, pues ¿cómo se forma la materia? Pues se han hecho investigaciones. Te estoy hablando de antes de ayer, es decir, que esto es muy reciente. ¿Cómo se origina la materia? Pues cuando teníamos este huevo cósmico que teníamos al principio, que es todo energía, pues los fotones de rayos gamma, cuando chocan entre sí, pueden condensarse en partículas de energía. Y eso se ha hecho. Y el hombre lo ha conseguido, convertir la energía en materia.
Convertir la materia en energía ya lo sabíamos hacer, ¿eh? Pero convertir la energía en materia, eso se ha realizado gracias a los aceleradores y todo eso. Bueno, pues cuando dos partículas, dos fotones chocan y se condensan en materia, siempre se forman dos partículas, ¿eh? Por ejemplo, si se trata de un protón, se forma un protón y un antiprotón, ¿eh? O si es un neutrón, pues un neutrón y un antineutrón. En general, a estas partículas elementales les llamamos bariones, ¿eh? Por eso a esto se le llama la simetría bariónica, ¿eh? Es decir, en la formación del universo se formaron tantas partículas como antipartículas. Y resulta que lo que se ve es que cuando una partícula y una antipartícula se juntan, se convierten otra vez en energía. Entonces, aquí hay un enigma que la ciencia no ha resuelto. Da la sensación de que Dios tuvo que poner su dedito aquí. No es fácil hablar del origen del universo y también del Génesis. ¿Qué nos dice Adán y Eva? El Génesis es el primer libro de la Biblia, pero no es el primer libro que se escribió. Este es un libro que escribe el pueblo estando en el exilio. Es decir, es un pueblo que ha experimentado toda una historia de salvación, ¿eh? Ha pasado por la tierra prometida, ha perdido la tierra prometida y vuelve a estar esclavo. Y estando esclavo se pregunta qué es lo que le pasa, por qué está así. Y entonces empieza a repensar su historia y escribe el Génesis. De manera que el Génesis es un libro profundísimo desde el punto de vista psicológico que pretende explicar por qué sufre el hombre. Y entonces empieza con la historia de la creación. Y la creación la hace para construir un paraíso donde viva el hombre. Y allí pone a Adán y Eva. Es decir, Dios ha creado al hombre para que sea feliz. Y el hombre se pregunta, ¿y yo por qué estoy esclavo en Babilonia? Y entonces aparece en el Génesis una explicación. Adán y Eva rompen con Dios y han roto con la fuente de la vida. Y entonces, de esa forma, mira, hay un libro de Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger, que es fantástico, que cuenta todo esto que yo estoy diciendo, cómo el pueblo de Israel explica el Génesis y cómo escribe el Génesis. Y está detrás la historia. Hemos hablado de la ciencia y Benedicto XVI ahora nos cuenta la relación con la historia. Se llama En el principio creó Dios. Don Manuel, es curioso cuando usted dice que el universo se convierte en signo del origen de una persona. Explíquenos. Esto está en relación con lo de ciencia, revelación e historia. Cuando se solapan estos tres terrenos, cuando se solapa ciencia y fe, porque al fin y al cabo la fe es revelación e historia. Cuando se solapa resulta algo impresionante. Eso se da en el Big Bang. Existía en la revelación, el Génesis da el origen del universo, la ciencia ha mostrado que existe un universo y yo nací el 27 de julio de 1948. Por lo tanto, fui creado pues 9 meses antes. Es decir, existe una relación entre la historia y la ciencia. Y el universo, pues resulta que tiene su historia. El universo se formó hace 4.000 millones de años. 4.000, 4.500. Bueno, los primeros 1.000 millones fueron una noche. No había luz. No había luz. ¿Por qué no había luz? Pues porque no había objetos que reflejaran la luz. Por lo tanto, los fotones había muchos, pero no había quien reflejara esa luz. Entonces, al cabo de los 1.000 millones, entonces empiezan a formarse las primeras estrellas y empiezan a formarse objetos y entonces aparece la luz. Y la luz se hizo. Lo sabemos nosotros y la luz se hizo desde hace 3.000 años. El Génesis se escribió en tiempos del exilio. Entonces la ciencia y la revelación se encuentran. Y ahora resulta que esa noche que precede a la luz se da en todos los santos. Tú has oído hablar de la noche oscura del alma. Todos los santos han pasado. No hay crecimiento en la fe sin noche. Y después de la noche viene la luz.
hay una experiencia preciosa de un filósofo de tiempo de la República, catedrático de filosofía, García Morente, de Madrid, que tuvo que salir huyendo por cuestiones políticas, que en aquella época pues tuvo que salir huyendo y se fue a París y allí sufrió su gran noche. Sufrió muchísimo, porque todo le salía mal. Este era profundamente ateo, profundamente ateo. Y resulta que una noche, escuchando la infancia de Jesús de Berlioz por la noche, pues se le empezaron a venir a la cabeza imágenes de Jesús niño, escuchando la música, y se echó a llorar, y a llorar, y a llorar. Y tuvo una conversión fantástica. Luego se quedó viudo porque estaba casado y tenía hijos, y se hizo cura. Es decir, y esto a él lo cuenta en un libro que yo recomiendo, es fantástico, que se llama El hecho extraordinario. Vino la noche y vino la luz. Noche oscura de la que no es ajena a nadie, ni tan siquiera a los más jóvenes. Tú sabes que ahora mismo la causa de muerte de jóvenes entre 15 y 25 años mayor es el suicidio, más que los accidentes de tráfico. ¿Por qué? Son jóvenes que viven en la noche oscura existencial. Pues qué estupendo que estos pudieran conocer que la noche tiene un fin, que es que la ciencia nos explica a través del Génesis y a través de la revelación, con todos estos casos que conocemos, nos explica que Dios pone un límite al sufrimiento y que existe la luz y que después de la noche viene la luz. La evangelización es imprescindible para que esta gente, porque no se puede resolver con leyes penales esto. De lo que se trata es de que vean una luz, que surja una esperanza. Todo esto está expresado en la ciencia, en la revelación, en la historia, en la fe. La fe es un mundo apasionante y cuando se solapan, como yo decía antes, la ciencia, la fe y la historia que tenemos cada uno, pues resulta que es algo fantástico. Entramos en una cosmología llena de vida y algo maravilloso. Tú tienes tu experiencia de la noche. Y yo creo que tú podrías decir algo. Me pregunta a mí por mi noche oscura y fue en el momento en que pierdo a mi hijo y a raíz de ahí tenía dos opciones, o nacer de nuevo o morir con él. Y yo opté por la vida porque para eso se me había regalado y por supuesto con la donación de sus órganos por saber que otros niños hoy pueden vivir y esta madre también vuelve a nacer. Muy bien, pues me alegro. Pues eso ya estaba reflejado en el origen del universo. Esta historia tuya, de manera que la historia del origen del universo tiene que ver contigo, porque tú fuiste creada, has pasado por una noche para que tu fe crezca y ha aparecido la luz. Fantástico. Muchísimas gracias, don Manuel, por acercarnos a esas huellas de Dios que seguiremos descubriendo. Muy bien, pues muchas gracias.